evaluación de funciones. Cuando hablamos de una función, que hay otro video donde se explica qué es una función, cuáles son sus propiedades, pero para quien no ha visto este video, pues vamos a explicar rápidamente que una función tiene una cierta forma de verse. Normalmente le llamamos f de x, pero puede llamarse g de x y no necesariamente tiene que ser de x, puede ser f de y, h de z, etcétera. ¿Qué significa? La función h, vamos a ver la primera, significa la función f que depende de la variable x, la función g que depende de la variable x, la función f que depende de la variable y vas a encontrar en muchos textos que a esto se le conoce como variable independiente, a la que se encuentra dentro del paréntesis, o sea, la que en sí domina, y la otra letra sería la dependiente. Ahora bien, en muchos textos también vamos a encontrar, por ejemplo, y igual, y por ejemplo una letra x elevada al cuadrado. Entonces igual sigue siendo una función y es lo mismo que escribirlo de esta manera. Ambas son funciones, ya haciendo el análisis, aunque lo común es verlo escrito de esta forma. Si lo vemos así, no lo tenemos que ver como algo extraño, ¿verdad? De hecho, para cuestiones de funciones de algunas figuras como la parábola, vamos a encontrar que esto es lo más común. Ahora bien, el tema de este video es la evaluación de funciones. Entonces, para poder evaluar una función, lo primero, ¿sí? Acá tenemos una función f de n, que es igual a 2n al cubo menos 5n cuadrado. Aquí estamos hablando de un polinomio. No importa el grado, pero como no estamos viendo ningún exponente negativo, ninguna división, ninguna cuestión así extraña, pues lo que estamos viendo es un polinomio, es una función polinomial, que son tal vez las más fáciles de evaluar. Entonces, acá me dicen hallar f de menos 2. Así se lee, f de menos 2. ¿Qué significa? Que este valor va a sustituir a la n. Entonces, mi primer paso en la evaluación de funciones es la sustitución. La sustitución es bien importante porque es posible que sustituyas mal y te dé la respuesta, puede pasar, pero lo importante es sustituir correctamente para que a la hora de operar pues no tener problema. Aquí tendríamos f de menos 2 es igual 2n a la 3. N es menos 2. Los valores negativos y los valores fraccionarios, lo ideal es ponerlos dentro de un paréntesis para no tener ningún problema. Menos 5 por n cuadrado, menos 2 al cuadrado. En este momento ya hicimos la sustitución. Vemos que es bastante sencillo, donde aparezca la letra, coloco el número. Acá ya puede haber una diferencia de criterios. Te pueden pedir que hagas la evaluación a mano, o sea, hacer todo ese desarrollo a mano, o simplemente hacer la sustitución y hacer la evaluación usando una calculadora. En realidad lo importante es tener el concepto de qué es sustituir, ¿verdad? Que es lo más importante, saber qué es sustituir para luego evaluar. La función podría ser un poquito más extensa, tener radicales, tener muchas cosas. Incluso podría no ser una función y tengo que hacer una evaluación. Entonces, para eso están las calculadoras. Lo importante es saberlas utilizar y no equivocarse, porque entonces la calculadora jamás se equivoca, ¿verdad? La calculadora lo que va a hacer es no darnos una respuesta correcta porque nosotros no estamos escribiendo los términos correctamente. Entonces, si ingreso esto en una calculadora, la respuesta es menos 36. Entonces yo ya digo,
La función valuada en menos 2 es igual a menos 36. Algunos errores muy comunes. Los voy a escribir en rojo porque son algunas cosas, son errores. Por ejemplo, hay quienes escriben esto así. Ponen el menos 2, le ponen el exponente 3. Ponen el menos 2 y el exponente 2. Cuando yo pongo un exponente de esta manera, estoy elevando solo el número. Y luego se multiplica por el signo negativo. Igual acá. En cambio acá, yo estoy elevando el número y también el signo. Entonces eso es muy importante. Números negativos y fracciones, si están elevados a una potencia, dentro de un paréntesis, y lo podemos dejar siempre dentro de un paréntesis aunque no esté elevado a una potencia, sino que esté en una multiplicación o división, para evitarnos algún problema con la calculadora o con el cálculo manual. Vamos con el siguiente ejemplo. W de n es igual a n cuadrado más 3n hallar w de menos 1. Entonces aquí ya vamos a ir más directos. W de menos 1, donde esté la n, aquí hay un n cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 3, y aquí como no está elevado, el menos 1 yo lo podría escribir así. Esa es una forma. Podría escribirlo así. O incluso puedo escribirlo así. Entonces no importa, pero yo les aconsejo, acostúmbrense a usar los paréntesis. Y entonces al hacer toda la operación, ingresándolo a la calculadora, tenemos menos 2. Entonces W de menos 1 es igual a menos 2. Muy bien, aquí tuvimos dos ejemplos de funciones polinomiales, ¿sí? Porque es un polinomio. Vamos con otras dos funciones polinomiales más. En este caso tenemos h de t igual a t cuadrado menos 2. Y me piden calcular h de un quinto. Ahora es una fracción. ¿Cambiará eso? No, en realidad no cambia ninguna regla. Todo sigue siendo igual. Entonces, h valuada en un quinto, t cuadrado. Recuérdese, si es fracción dentro de un paréntesis, para que el exponente afecte a numerador y denominador por igual, menos 2. Hay que tener cuidado, hay quienes piensan que no pueden haber números solos, sí, son parte del polinomio, es un monomio de grado 0. Ingreso esto a una calculadora, no es que no se pueda hacer a mano, pero en realidad no estamos viendo acá la jerarquía de operadores y cómo se opera, no es eso lo importante, sino es cómo se sustituye para encontrar el valor de la evaluación. Ingresamos eso en una calculadora y vamos a obtener como respuesta menos 49/25 o su equivalente en decimal. Yo aconsejo que si la evaluación está en fracción, pues dejar la respuesta en fracción. Aunque claro, eso en realidad ya es una cuestión meramente de formato, no es tan relevante. Vamos con el siguiente. También es un polinomio. Quiero aclarar que el hecho que aparezca una fracción es un coeficiente, entonces no importa que sea fracción. ¿Sí? Sigue siendo un polinomio de grado 3. Muy bien. F de 1 significa que donde vaya la n, ahora va a ir un 1. Como es positivo, no importa si yo lo coloco así o le pongo el paréntesis. Si usted se lo pone, está de más, pero no le va a afectar en la respuesta. Más 5 tercios, y aquí lo podemos poner así, no necesito un paréntesis. Hago la operación en mi calculadora y me va a dar 8 tercios. Y tenemos aquí la respuesta. F de 1 es igual a 8 tercios. Vamos ahora con otro tipo de funciones. Bien, acá tenemos f de n igual y tenemos una línea y que tiene otra línea después, o sea, son líneas paralelas. Y acá es importante que si nunca has visto este tipo de líneas, me refiero a esta y a esta, lo vamos a explicar por acá. Esas líneas paralelas se les conoce como barras o líneas de valor absoluto.
¿qué hacen? En realidad son como un paréntesis. ¿Sí? Esa es la realidad, son como un paréntesis, no tienen una gran diferencia con paréntesis, pero la gran diferencia es que a la hora de quitarlas, ¿sí? Porque las tengo que quitar en algún momento, a la hora de quitarlas y poner el paréntesis, quiere decir que todo lo que esté acá adentro, no importa lo que haya quedado cuando yo paso hacia acá, debe de copiarse de forma positiva. ¿Sí? Entonces, si adentro me queda como un resultado un 5, pues yo pongo un 5 ya con paréntesis y no con las barras de valor absoluto. Y si el resultado es un menos 5, de igual manera coloco un 5. Quiere decir de que lo que importa es el número, no el signo. Siempre se copiará únicamente el número. Es importante tener eso en cuenta si me toca trabajar a mano. Las calculadoras traen una función que se llama ABS. Generalmente la van a encontrar, digamos, va a tener usted una tecla y va a aparecer en el plástico de la calculadora. Casi siempre lo vamos a encontrar, dependiendo del modelo, hay una tecla que dice IHP, eso es de hiperbólico, y arriba con la tecla Shift, cuando yo presiono esto en la calculadora, puede hacer que aparezca así, ¿sí? O sea, el paréntesis es en lugar de las barras, y hay otras calculadoras que sí escriben la barra, ¿verdad? Cualquiera de los dos formatos es válido, que me aparezca el ABS con un paréntesis o que me aparezca la barra. Bien, explicada esa parte que es ya el uso de la calculadora, vamos a la sustitución, que no tiene nada de diferente. F de menos 3 es igual a barras de valor absoluto, n vale menos 3. ¿Es importante ponerle aquí el paréntesis? No, porque está elevado a la 1 y no hay otro número que lo esté multiplicando o dividiendo. Simplemente está, la n está solita. Alguien puede decir, bueno, pero hay un menos 1. Sí, pero esa es una suma o resta, eso no es importante. Pero vamos a aclarar que si usted le quiere colocar el paréntesis, eso no le va a afectar en nada. Bien, acá voy a hacer el procedimiento manual solamente para ver cómo se opera de forma manual en el momento que llegue a tocar. Menos 3, menos 1 son signos iguales, se suman y me queda menos 4. Y a la hora de quitar las barras, adentro hay un menos 4, pero se convierte en positivo. O se convierte, o sea, solo tomo el valor, el número. ¿Sí? El signo no lo tomo. Ahora bien, en la calculadora si lo escribimos nos tendría que dar 4, ¿verdad? Dependiendo del tipo de calculadora, si es natural va a aparecer así como está acá, y si fuese lineal, pues va a aparecer o se va a ver así, y de todas maneras nos tiene que dar 4. Bien, vamos con el siguiente. P de n, y me dan 3 valor absoluto menos n cuando p vale 8. Perdón, hallar p de 8, o sea, cuando n vale 8. P de 8 es igual al 3 barras de valor absoluto menos 8. Ese menos está fuera de la letra, o sea, no es parte de la letra. Por lo tanto, yo copio el menos y luego el 8. Ingreso esto en una calculadora, ¿sí? Y alguien podría decir más por menos da menos. No, porque al quitar las barras, lo voy a escribir. Este ya es un procedimiento manual. Lo que hago es esto. El menos 8 lo meto dentro de un paréntesis y desaparece el signo negativo porque estaba dentro de las barras de valor absoluto. Y 3 por 8, 24. Igual lo puedes ingresar en la calculadora desde acá y te va a dar 24.